Saludos cordiales, estimado profesor y aula en general. Somos el grupo 2 de Cátedra Vallejo y venimos a presentarles en esta oportunidad una obra que fue exitosa en el año de 1923 y fue escrita por nuestro grande César Vallejo. En sus líneas nos transmite grandes profundos mensajes y muy reflectivos. Estamos hablando, sí, de la fábula salvaje, con contenido muy inspirador y reflectivo. A continuación, les vamos a presentar los datos más importantes de nuestro poeta peruano y de su trabajo que nos dejó en vida. ¿Están listos? Bien, empecemos con la presentación. Santiago de Chuco, una reducida ciudad al norte del país ubicada en La Libertad, ha sido cuna de nuestro gran autor literario César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 bajo el manto de las nubes de esta hermosa ciudad. Nuestro gran literato peruano fue hijo de Francisco de la Paula Vallejo Benítez, conocido por ser la voz y representación del pueblo en aquel entonces. María de los Santos Mendoza, su amada madre, fue descrita siempre como una mujer muy dedicada a sus hijos y a las labores domésticas en su hogar. Esta hermosa familia fue concebida por 12 hijos, siendo Vallejo uno de los últimos de todos sus hermanos. Nuestro escritor también relata en muchas de sus obras sobre su infancia, y en las reseñas que también podemos encontrar de otras personas que lo conocieron, se da a entender que nuestro escritor siempre fue un niño muy consentido por toda su familia y hermanos, en especial por parte de la madre, la señora María de los Santos Mendoza. Durante la secundaria, Vallejo descubre más su curiosidad por la literatura, llegando a obtener revistas y periódicos que eran de su padre, dadas por ingenieros de la época. Estudió en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Años después inició sus estudios universitarios en Trujillo sobre la Facultad de Filosofía y Letras, pero lamentablemente terminó dejándolo por problemas económicos para después buscar un trabajo. En 1913 decide retomar nuevamente sus estudios y logrando esta vez sí graduarse como bachiller en el año 1915. Trujillo en este entonces se convertiría en una gran parte de su vida intelectual y con el tiempo formaría parte del Grupo Norte. Una noche anterior a mi primer día de clases en el Colegio Nacional de San Juan, tuve insomnio. No podía dormir ya que no sabía cómo sería mi profesor y los comentarios que escuchaba de él no eran los más alentadores que digamos. Fueron las palabras de Ciro Alegría, quien tuvo como profesor a César Vallejo en 1917, cursando el primer grado de primaria. Ante la mirada de Ciro Alegría, César Vallejo era un hombre que tenía mucha tristeza. Hace mucho hincapié en sus ojos, en su mirada, ya que ésta se perdía en sus pensamientos. De hecho, catalogó a César Vallejo como un árbol deshojado. De hecho, también menciona de que el brillo que tenían los ojos de Vallejo eran como si tuvieran lágrimas en sus ojos constantemente. Para Ciro Alegría, César Vallejo fue un personaje que dejó marca en él. Entonces, es lo que más resalta sobre Vallejo. Ahora les voy a relatar un episodio muy trágico que atravesó nuestro querido poeta César Vallejo, que fue el fallecimiento de doña María de los Santos Mendoza, su querida madre. Para Vallejo, su madre era una fuente esencial en su vida. Ella no solamente significaba protección para él, sino también amor, no solamente el amor de madre, sino el amor en todo el sentido de la palabra. De hecho, también significaba ese lado espiritual que él tenía. Entonces, la muerte de su madre trajo un episodio muy doloroso para él. De hecho, no solamente por el hecho de haber fallecido, sino el hecho de que él no se pudo despedir de su madre, ya que cuando su madre falleció, él se encontraba en Lima. Y bueno, la situación económica que presentaba él en ese momento no permitió tampoco que pudiera acudir al velorio de su madre, por lo cual Vallejo le dedica muchísimas estrofas
y poemas a su madre, ¿no? Y bueno, el episodio que él afronta luego de que su madre fallece, él se encuentra en un estado de desprotección absoluta, porque eso significaba para él su madre. Luego de pasar por tantos sufrimientos e injusticias, Vallejo decide partir al extranjero, específicamente a París, en donde en primera instancia conoce a Henriette Massieu. Sinceramente no sé si se pronuncia así, pero bueno. Ella fue su compañera de cuarto, su compañera de habitación, compartían los gastos y bueno, al frente del edificio donde ellos vivían, así conoció a su esposa, ¿no? A Georgette, quien era una mujer muy joven, muy inteligente, con quien tuvo mucha química al momento de conocerse. De hecho, ellos vivieron su amor de una manera muy tranquila, vivían el día a día, ya que su situación económica tampoco era muy solventosa que digamos, ¿no? Y bueno, en definitiva, Georgette fue uno de sus más grandes amores y una fuente de apoyo indispensable para Vallejo. Todo empezó cuando Balta Espinar se levantó muy temprano del lecho y se dirigió al espejo. De pronto, el espejo se cae. Se hizo trizas en el pavimento y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. He visto pasar a alguien detrás de mí. ¿Quién será? Balta intentó volver a verse en el espejo roto que se encontraba en sus pies, pero fue en vano, porque aquel espejo ya estaba deshecho en lingotes menudos y al volver a querer reconstruirlo fue algo imposible. En ese momento llegó su esposa Adelaida. ¿Qué pasó aquí? Te voy a contar lo que pasó. He visto una mala sombra pasar. Mujer, ¿sabes? He roto el espejo. ¿Qué? ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Canta la gallina. Balta, ¿has oído? Sí, he oído. Qué gallina más sonsa. Parece que ha sido la pulucha. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a ser de nosotros? Es necesario comerla. Cuando canta una gallina, mala suerte. Para que mi madre muera una mañana, unos días antes de la desgracia, cantó una gallina, vieja, color de habas, que tenía. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a ser de nosotros? Adelaida se sentó en el otro apoyo, llevó ambas manos al rostro y se echó a sollozar silenciosamente y lloraba. El marido, Balta, estuvo meditando y callado algunos minutos. Adelaida era una verdadera mujer de casa y se levantaba muy temprano y tenía la casa bien hecha con una escoba de hierbas verdes que ella misma había hecho. Llega Balta a casa. ¿Qué has estado haciendo? La miró con mucha compasión, la acarició y juntos empezaron a reír. Sin embargo, Balta estaba inquieto. No podía estar tranquilo pensando en qué sería aquello que había visto y que no lo dejaba tranquilo. Adelaida y Balta están en la chacra y Adelaida le dice a Balta que está embarazada y él se quedó pensativo. Levanta tú esa alforja, que yo no puedo con ella. ¿Estás enferma? ¿Y desde cuándo estás enferma, Adelaida? Según creo desde julio. Adelaida, su mujer,
En estado de embarazo, estaba preocupada e intentaba en vano calmar a Balta. Aquel amoroso esposo y mujer feliz se había extinguido. Su hogar había sido golpeado por la tragedia. Balta, despierta. Te has quejado mucho. Por Dios, ha sido una pesadilla. Balta llega tarde a casa y Adelaida le dice para que se vayan del pueblo y él la ignora. Balta, vayámonos al pueblo. No, todavía no, Adelaida. Hay mucho que hacer. Balta llega a la conclusión que Adelaida lo engaña con las sombras que él vio en el espejo y aquello que no le dejaba dormir. Ellos pelean y ella llora. Balta estaba envuelto en celos. Confirmaba que Adelaida, su esposa, lo había traicionado con aquellas sombras que lo acechaban. Ya todo tenía sentido para él. Estaba siendo traicionado y deseaba vengarse. Tú ya has muerto para mí. Oye, Balta, por Dios. Déjame. Tú ya has muerto para mí. Balta lleva a Adelaida a otro lugar. Ella no quería. Ella lloraba. La vistió de negro y Adelaida, sin consuelo, se quedó dormida. Adelaida, vámonos al pueblo. ¿Y mi hermanito? Balta al amanecer salió y se dirigió al campo. Se sentó en las orillas de una piedra, consolándose en la naturaleza y paisaje de su tierra. De pronto sintió un roce por la espalda, volteando presuroso para ver qué era. Perdió el equilibrio y se cayó intempestivamente al abismo. Soy Lilia Cueva y les voy a brindar mi interpretación de La Fabla Salvaje. En la novela Fabla Salvaje, de César Vallejo, el hablante lírico describe la dureza y la brutalidad en el campo, donde las vacas mugen y los perros ladran constantemente. Vallejo utiliza un lenguaje directo y sin adornos para transmitir la aspereza de esta realidad, que no deja lugar a la belleza o a los sentimientos. En la novela también parece sugerir una crítica a la injusticia social, ya que el hablante menciona que los justos han sido roídos por los ratones, creyendo que existe justicia social, lo que implica que la idea de justicia es solo una ilusión que se va desvaneciendo en medio de la dureza de la realidad. A lo largo de la novela, Vallejo crea una atmósfera opresiva y oscura para resaltar la crudeza de la vida en la naturaleza y la dificultad de sobrevivir en un mundo tan hostil. Sin embargo, al final de la novela, el hablante aún alienta a perseverar y no perder la esperanza, incluso en medio de la adversidad. En resumen, la novela Fabla Salvaje de César Vallejo es una descripción cruda y realista de la vida en el campo, que sugiere una crítica a la injusticia social, pero también alienta la perseverancia y la esperanza, que lamentablemente hasta el día de hoy perdura. Citando a algunos autores que brindan una crítica a la novela de Vallejo, voy a mencionar a 4 de estos. Para Valenzuela, la novela está basada en la psique del protagonista, que a partir del proceso psicológico empieza la destrucción de su familia y concluye en la muerte del mismo. Según Budarra, es una historia lineal, descrita y sin exageraciones y con una buena precisión léxica. Por otro lado, tenemos a Zabaleta, que señala: la prosa de Fabla Salvaje es sencilla, precisa, libre de retórica y disimulo. También contamos con Bendezú, que rectifica a Zabaleta, indicando que la prosa carece de modernismo, es decir, que respeta las normas tradicionales y literarias. Bueno, yo les hablaré acerca de la valoración de Fabla Salvaje. En mi opinión, Fabla Salvaje es una novela y obra que proyecta escenas de manera clara, libre de la retórica,
Esto hace favorable en la comprensión del lector adolescente y joven adulto en general, ¿no? Bueno, Fábula Salvaje nos enseña que el tema de salud mental es un tema delicado, ya que contraer problemas psicóticos nos puede hacer perder el contacto con la realidad, como acontece con el personaje principal de la obra Walter Espinal. En la actualidad, este tipo de problemas como es la ansiedad, la depresión, la neurosis, son problemas que muchas personas adolescentes y jóvenes adultas más la están padeciendo, por lo cual es importante conocer estos temas como estudiantes, y Fábula Salvaje nos proyecta todo eso. También nos refleja valores como es la fraternidad, por decir cuando Adelaida se preocupaba por lo que le acontecía a Walter Espinal, ¿no? También encontramos el valor de la persistencia, cuando Adelaida tenía fe que Balta cambiase y no quiso abandonarlo, pese a que su hermano Santiago le pidió escaparse. Estos valores como la fraternidad y persistencia, yo y mi grupo de trabajo las tomamos en cuenta y las aplicamos cuando hay alguna duda, ¿no? Estamos en comunicación y buscamos la mejor manera posible para que nuestro trabajo la realicemos de la mejor manera. Bueno, y para finalizar también podemos hablar acerca del valor de la autonomía. Vallejo con este valor, por decir, nos enseña que las supersticiones pueden desencadenar problemas psicóticos, ya que la mente es frágil, pero la mente es controlada por uno mismo, y si ponemos en práctica los valores que refleja Fábula Salvaje, como la empatía, el entusiasmo y persistencia para nuestra autorrealización, no hay de qué preocuparse.